El Ministerio Internacional Cristo Ahora Veo presenta al evangelista Fran Segovia en el programa Nuevas de Salvación. Shalom y bendiciones. Gloria a Dios, Dios le bendiga nuevamente en este tu programa Nuevas de Salvación. Estamos aquí en este día para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, para siempre su misericordia, Dios. Así que en esta mañana quiero que usted sea un hombre o una mujer que bendiga el nombre de Dios a través del estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Y esto es algo grandioso y maravilloso lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con la iglesia. Así que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 15 y vamos a estar allí el día de hoy hablando, porque sabemos que Dios es santo y debido a que es santo debe juzgar el pecado. Existen dos formas en las que Dios juzga el pecado, una de las cuales es a través de su gracia, por medio de la redención. Hemos dicho en muchas ocasiones que la verdad más importante en todas las escrituras es la redención por la sangre del Mesías, cuando entregó su vida en ese madero. Pero la otra forma en la que Dios juzga el pecado es a través de la muerte del pecador y el tormento eterno que el pecador enfrentará por siempre jamás. ¿Cuáles son los parámetros del juicio? O en otra palabra, ¿qué usa Dios como la base para el juicio? Bueno, eso es exactamente de lo que hablaremos en el mensaje de hoy. Tomen su Biblia y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, como lo he dicho. Libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 1 en adelante. Hemos visto que Dios en los capítulos anteriores ha pronunciado un juicio. Hemos visto algunos de esos juicios en Apocalipsis capítulo 8 y 9. Y ahora empezaremos a ver no solo otro juicio de Dios, sino su ira derramada sobre el mundo. Hemos visto cómo eso traerá el fin de Babilonia, ese imperio maligno en los últimos días. Hemos visto que Dios colocará un ángel que ha sido designado para utilizar una hoz en el mundo y cegarlo para el juicio de su lagar, el lagar del vino, donde su juicio consumirá a todo aquel que no tenga una relación de pacto con él. Pero de nuevo, ¿cómo entendemos este juicio? Bueno, vayan conmigo, como les dije, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Este capítulo 15 tiene un propósito único, y es que podamos entender la naturaleza y los parámetros, las definiciones, las bases para el juicio de Dios sobre este mundo. El versículo 1 dice así: y miré, y otra señal en los cielos, grande y maravillosa o admirable. Si estamos hablando de juicio, ¿por qué Dios utilizaría la palabra maravilloso o asombroso para describirlo? Bueno, recuerden lo que hablamos en el estudio pasado. Es debido a que después de que el juicio de Dios sea derramado, su reino será establecido. Entonces el juicio produce un resultado glorioso, maravilloso. Miremos de nuevo el versículo 1. Miré, y otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles llevando las últimas 7 plagas. Ahora, ¿por qué usa ese término plagas? Bueno, una palabra en la que podríamos pensar es chocante o un golpe. Es muy similar a ese término que utilizamos o que usamos en el libro de Éxodo o encontramos. Dios quiere lo que encontramos aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis, que hay una relación entre estas 7 plagas finales y lo que vimos en las 10 plagas de Egipto. ¿De qué se trata? La redención resultante. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recuerden, Egipto simboliza al mundo. Él nos sacará fuera de este mundo, lo cual es visto en el libro de Apocalipsis como un paralelo a Babilonia. Babilonia la grande, la ramera. Y también vemos que la redención es referida aquí como la base para esta transición de esta era hacia el reino. Y como dijimos, a menos de que venga primero el juicio, ese reino no llegaría. Entonces habla sobre los 7 ángeles. ¿Por qué 7?
Bueno, el 7 tiene que ver con ser apartado para un propósito. El 7 también tiene que ver con santidad. Entonces, estos ángeles derramarán las 7 plagas finales con el fin de que los propósitos de Dios, su santidad, sean manifestados en y a través de su reino. De eso es lo que se trata este capítulo, de entender la relación entre el juicio y el reino. También leemos en el verso 1 al final, dice, porque en estas plagas está el fin de la ira de Dios. Esas son buenas noticias, porque llegará el fin de su ira. Pero entiende esto, ¿qué sucederá en esta dispensación? Debemos entender, y lo veremos cuando avancemos en el libro de Apocalipsis, que después del reino milenial habrá otro derramamiento del juicio consumidor de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo que aprendimos reiteradamente, el reino de Dios será establecido en 2 periodos. Primero vendrá el reino milenial, donde el Mesías gobernará desde el trono de Dios, en el lugar santísimo, entre los 2 querubines, desde el arca del pacto. Recuerden ese término, el arca del pacto, que será muy importante en los próximos minutos. Y luego descubriremos que al final del reino milenial, Satanás deberá ser liberado y al final será juzgado una vez más junto a aquellos que tontamente decidieron unir fuerza con él. Así que una y otra vez vemos juicios y un reino final. La Nueva Jerusalén que no tiene fin. En repetidas ocasiones vemos estas relaciones. Avancemos al verso 2 del capítulo 15 de Apocalipsis. Miré un mar como de vidrio mezclado con fuego. Ahora, hablamos durante las pasadas semanas de la singularidad de este término, el mar. Dijimos que el mar se refiere a algo que se mueve, las olas, el rugir del mar y ese tipo de cosas. Y señalamos esas cosas, esa relación que existe entre el mar y la inestabilidad. También dijimos que la inestabilidad produciría ese imperio final y maligno que se opone a los propósitos de Dios. Pero lo que quiero que veas en esta ocasión es que, a pesar de que el mar es usado aquí, es muy diferente. No es un mar de agua, sino que es un mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego está relacionado cómo este vidrio fue producido. Entonces, esto está diciendo que es un mar de estabilidad. Note lo que dice con respecto a aquellos que son victoriosos. Y leemos en el verso 2. Y miré un mar como de vidrio mezclado con fuego. Y aquellos que fueron victoriosos sobre la bestia y sobre su imagen y sobre la marca y sobre el número de su nombre que hacían ellos, estaban de pie sobre este mar de vidrio. ¿A qué se relaciona todo esto? Se relaciona con triunfo, con vencer, con victoria. Pararse sobre el mar demuestra que has vencido la inestabilidad y esas cosas que se levantaron del imperio. Hemos triunfado sobre ellas. Y noten que ellos sostienen las arpas de Dios que hacían debido al triunfo. Las arpas son sinónimo de alabar, de adorarle. Hay un cambio que se genera acá. Dios puso fin a su inestabilidad, aquellas cosas que generaban la perversión y la maldad. Él trajo estabilidad, la cual es vista en la verdad. ¿Y cuál fue el resultado? La adoración a Dios. Avanzamos al verso 3. Y esta es la tercera vez que un hijo es mencionado. Y estamos mirando la victoria. También vamos a ver, y no te pierdas de esto, hay una relación entre la victoria y el juicio. Por eso que esta gente que anda diciendo que ya Dios no juzga a nadie, que esa no es la naturaleza del Dios del Nuevo Testamento, estos individuos están tristemente equivocados. Vemos bíblicamente hablando una relación entre el juicio y la adoración. Miren el verso 3. Y aquellos que estaban de pie en el mar de vidrio, y ellos cantaron una canción. ¿Qué canción? Bueno, anteriormente que hay una nueva canción, y esta es una nueva canción, pero noten cómo se revela en este pasaje. Hablando sobre esta nueva canción, dice, es la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero.
¿Qué nos dice esto? Algo que la Biblia ha apuntado una y otra vez en este pasaje. Y es que no existe un conflicto entre las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas de Yeshua, el Mesías, la obra, la salvación del Mesías. Lo que encontramos es que son los mandamientos los que definen la verdad, definen la santidad, aquello que es justo, aquello que agrada a Dios, pero es solo a través de la obra del Mesías, de este Cordero. Y Cordero es sinónimo de redención, que podemos estar en una posición en la que las verdades, los mandamientos y las enseñanzas de Moisés puedan hacerse realidad en nuestras vidas. Y quiero que vean que hay numerosos paradigmas, no solamente en el libro de Apocalipsis, en varios lugares de las Escrituras. Si miramos al profeta final, aquel que es llamado mi sirviente, Malaquías, que dice, él, ¿qué sabemos sobre él? Lo último que él dijo es que recordemos la ley de Moisés. Y dice, prepárense, porque la redención viene. Enviaré a mi siervo Elías para preparar el camino. Entonces, entendamos que esto no es algo nuevo. Juan se está refiriendo a lo que la Escritura ya mencionó anteriormente por medio de los profetas. Ellos cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo, grandes son tus obras y maravillosas, Señor Dios de los ejércitos, porque justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no dará honor a tu nombre? Y una vez más, hay un énfasis sobre el nombre de Dios, que aprendimos sobre esto, que es sinónimo de carácter de Dios. Así que el carácter de Dios es reflejado ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Si le pregunta a cualquier rabino ortodoxo, él te dirá que el carácter de Dios es manifiesto en los mandamientos de Dios. Si tú quieres saber cómo Dios viviría si se convirtiera en hombre, él sería obediente a la ley, a la Torá. Y es por eso que la Escritura enfatiza que el Mesías jamás transgredió la ley, jamás pecó. Entonces, el carácter de Dios es visto en el carácter del Mesías, Yeshua, Jesucristo, quien fue alguien que cumplió la ley. Y ahora, por la fe, vive en mí a través de la redención, y vive en ti por ese mismo medio. Mira de nuevo, dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios de los ejércitos, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Y de nuevo, santo. Ese término se refiere a dos verdades bíblicas. Aquellos que han sido hechos santos, existe una relación estrecha entre la justificación y ser santo, y ser hecho santo. Es por medio de la justificación que yo soy declarado santo delante de Dios. Pero entiendan el segundo resultado de la santidad. La santidad también es vista como ser apartado, llamado para un propósito. Cuando dice Dios de los santos, lo que quiere decir es que Él es nuestro Dios y nosotros debemos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? No honrará tu nombre, porque santo solamente eres tú. Y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justos juicios han sido revelados. ¿Qué significa todas las naciones vendrán y te adorarán? ¿Significa que todos serán salvos? No, no es así. Recuerda lo que Pablo revela en el libro de Filipenses. Él dice, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios, que confesarán que Yeshua HaMashiach, que el Mesías Yeshua es el Señor. Ahora todos harán eso, pero eso no significa que todos serán salvos. Mucha gente hará eso en el punto del juicio. En otras palabras, ellos serán juzgados, serán consumidos con la realidad de la verdad, que Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Pero confesar eso luego de la muerte ya no tiene mérito. Es un hecho, serán obligados a hacer eso porque ellos van a responder a Dios. Pero eso no significa que serán salvos. Pero todos reconocerán quién es Él.
Ahora, lo que quiero que vean aquí, avancemos al verso 5. El verso 5 nos revelará con lo que inicié esta enseñanza y esta lección. Es decir, las bases para entender el juicio de Dios. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Por qué juzga Dios? ¿Qué es lo que produce su juicio? Bueno, miren el verso 5. Después de descubrir que Él es santo, que Él es justo, que sus juicios y sus caminos son verdaderos, verso 5 dice, después de estas cosas miré, y fue abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Ahora, fíjense en esta frase, el tabernáculo del testimonio. Siempre que hablemos del testimonio, del término testimonio, en este contexto, que estamos hablando de algo que resulta un recordatorio, un reflejo del arca del pacto, también llamada el arca del testimonio. Entiendan que una sinagoga está construida, diseñada, basada en el templo, no en el templo terrenal, sino en el templo celestial. Sabemos que existe este tabernáculo de testimonio, un recordatorio acerca del arca del pacto. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué había en el arca del pacto? Bueno, había un par de cosas. Un par de ellas eran los mandamientos, las tablas. Y entiendan que hay una relación entre los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si vienes de un trasfondo judío, sabrás que el judaísmo hace a través de los mandamientos. Recuerden cuando el Mesías Yeshua había preguntado, ¿cuál fue el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Se me traspeló esto, pero bueno. Así que tú puedes poner estos mandamientos uno sobre otro. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Y qué puedes hacer? Es que debajo de esos dos puedes hacer sumar todos esos mandamientos. 12 mandamientos. Faltan 601. Y puedes tomar cada uno de esos 601 mandamientos restantes para un total de 613. Puedes sumarlo todo lo demás y sumarlo delante de todos los mandamientos. Lo que quiero que vea es que hay una conexión, una relación entre hacer los 10 mandamientos y la Torá, en un sentido general, todos los 613 mandamientos. Espera un momento porque se me ha la pantalla, bueno, esto sucede, ¿no? Se me ha traspasado aquí algo, vamos a ver. En el nombre de Jesús. Quédate allí, quédate allí, quédate allí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Allí. Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a continuar. Así que solo los 10 mandamientos y esas tablas estaban dentro del arca del pacto. Eso lo que se refiere es que a todos los mandamientos. Mire de nuevo y quiero que veas las imágenes que se muestran allí, de modo que tengas un entendimiento correcto del juicio de Dios. Mira de nuevo el verso 5. Dice, después de estas cosas miré, y aquí miré y el santuario del cielo fue abierto, el tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del santuario, noten, 7 ángeles portando las 7 plagas. Ahora estas 7 plagas que vimos antes contienen la ira de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la conexión entre la ira de Dios, es decir, sus juicios y los mandamientos. Él juzga la base para su juicio, es la violación de los mandamientos de Dios. Y cuando la gente no cumple con su justicia, así que este es el fundamento. Si tú eres un creyente, tú fallas para cumplir a la justicia, todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados por completo por la sangre del Mesías. Pero si no has recibido el mensaje del Evangelio, entonces tú serás juzgado por cada violación a la ley de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando en este pasaje. Mira de nuevo, salieron del santuario esos 7 ángeles portando las 7 plagas, estaban vestidos con lino que era puro y brillante o resplandeciente, y adornados en su pecho estaba adornado con cintos de oro. Aquí
ellos han sido preparados para hacer su trabajo. Recuerden que el 7 implica que han sido santificados para un propósito. Mira ahora el verso 7. Y una de las 4 criaturas, recuerden estas 4 criaturas en el cielo, continuamente alaban a Dios. Una de ellas le dio a los 7 ángeles que tenían los 7 tazones de oro. Hablamos de las 7 plagas, pero le fueron dados 7 tazones de oro. Y lo que descubriremos en el siguiente capítulo es que cada uno de los 7 ángeles que hicieron, tomaron uno de los tazones de oro que tenían y por solicitud de Dios lo derramaron sobre la tierra. O sea, en su traducción puede decir copas. Estos juicios son únicos, no pueden ser obra del hombre, no son un resultado humano, son claramente el trabajo de un Dios sobrenatural. Estos opacarán cualquier cosa que esa falsa bestia, que el anticristo, puedan hacer. Todos sabrán que Dios es santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios juzga el pecado. Y aquí de nuevo, y a pesar de que esta ira tiene el fin de consumir, noten por qué es que consumen. No es porque Dios sea un Dios que odio, que Dios se deleite en la muerte de las personas, no. Es por la falta de dignidad de la gente, o falta de disposición, sería una mejor forma de decirlo, para arrepentirse y dejar de pecar. Creo que una de las cosas más asombrosas del libro Apocalipsis es cómo claramente y de una manera tan poderosa, imposible de negar, el poder con el que Dios se manifiesta a sí mismo al mundo, pero aún así la gente no está dispuesta a humillarse, darle honor, confesar sus pecados, volverse de sus pecados y seguirle a Él. Eso no es lo que hace la gente. Ellos se mantendrán en sus caminos blasfemos. Con esto quiero decir que el carácter de la bestia, ese imperio final, será demostrado como su carácter también. Pero mira el verso 7. Dice, y una de las 4 criaturas le dio a los 7 ángeles que tenían los 7 tazones o copas de oro y que fueron llenados con la ira de Dios, el que vive por siempre y para siempre. Esa expresión, el Dios que vive por siempre y siempre, nos habla de una cosa, nos habla de que Él es eterno. Y eterno se refiere en las Sagradas Escrituras a aquel que lo trasciende todo. Y eso es lo que nos dice aquí. Él es el Dios que trasciende. ¿Cómo pensamos en eso? Pensamos en el Dios que fue, que es y que será. El que está por encima de todas las cosas. ¡Qué glorioso! Él es quien juzga. Una de las formas como las Escrituras se refiere a Dios es el Señor Dios de los ejércitos. Y ese término ejército, Sebao, es un término militar. Es un término para ejército, en plural. Entonces es este Dios natural que viene con una multiplicidad de ejércitos para cumplir sus juicios. Avancemos al verso 8. Encontramos aquí que el santuario se llenó del humo. Aquí encontramos que el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios. Ahí en este pasaje, aquí se refiere a la ira de Dios y su gloria. Mucha gente piensa que estas dos cosas son incompatibles, un Dios de ira, un Dios glorioso, pero sí es posible. Se debe a que Dios es santo y glorioso, que Él juzga el pecado, y es su juicio contra aquello que es impío lo que manifiesta su santidad en este mundo. Haré una pausa un momento. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre sea dada la gloria por siempre y para siempre. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, disculpen, sé que estoy grabando, pero hay algo aquí que me está molestando y necesito salir de esto para poder seguir grabando y llevar el mensaje del Evangelio a todas las criaturas. Esto sucede a veces en vivo, ¿no? En otros países sucede hasta peor porque se le va la electricidad.
Pero bueno, esto es algo que me estoy familiarizando con las computadoras porque no soy muy experto en esto, pero bueno, aquí podemos continuar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vemos una vez más el verso 8 y dice así: el santuario fue lleno del humo de la gloria de Dios y de su poder. Ahora, esto es muy similar y un recordatorio de lo que vimos antes en el libro de Crónicas y también en Reyes. Cuando usted lee Crónica y Reyes, ¿qué nos viene a la mente? Pensemos en Salomón por un momento. Cuando Salomón construyó el primer templo, tuvo que hacer algo con él. ¿Qué fue? Él lo dedicó. Y cuando ejecutó la dedicación, Salomón oró. ¿Y qué pasó? Fue a través de la oración que el templo, ese primer templo, se llenó de humo, lo que también está conectado con la gloria de Dios. Y debido a esto, ninguno de los sacerdotes pudo llegar hasta el templo y trabajar. ¿Qué significa esto? Significa que Dios lo hizo todo. En este contexto, debe ser un recordatorio de que la santidad de Dios se está manifestando. Pero noten algo más que ocurre aquí. Lean de nuevo el verso 8. Y el humo de la gloria de Dios llenó el templo. Y con este poder dice: ningún hombre fue capaz de entrar al santuario hasta que las 7 plagas se completaron. ¿Por qué razón? Aquí está el punto. Nada puede ser, nada puede detener que estos juicios ocurran. Dios no cambiará de opinión, Dios no se arrepentirá, Dios no lo quiera, Él no se arrepiente. Sé que la Biblia usa ese término muchas veces, pero que lo que quiere decir que Dios se calmó. En español decimos que es arrepentir, pero no es la palabra común para arrepentimiento. Dice que Dios se calmó y por tanto no ejecutó su juicio, pero esta no será la situación aquí. Encontraremos que nada podrá traer un final o retraer esta ira hasta que sea derramada por completo en su totalidad. Así que dice: y ningún hombre podrá entrar en el santuario hasta que sean cumplidas las 7 plagas que están en las manos de esos 7 ángeles. Noten algo, una y otra vez este número 7 aparece. Ven, hay una conexión entre la ira de Dios y la manifestación de la santidad de Dios. Él traerá juicio, de modo que todos los elementos, cada aspecto del pecado, será consumido. Así que no quedará nada, salvo aquello que esté de acuerdo con los planes, propósitos y la voluntad de Dios. Una última cosa que quiero decir es esto. Después del juicio de Dios, ¿saben lo que será manifestado? Veremos más adelante en el libro Apocalipsis la bendición de Dios. Y es por eso que usa el término vino. Vino es gozo, porque el resultado del vino, de su ira, será que Él derramará bendiciones. Y estas bendiciones se trata del cumplimiento de su promesa de pacto para su pueblo. No queremos vivir en un mundo donde existan cosas que estén en oposición a los planes y propósitos de Dios. Él consumirá estas cosas de modo que lo único que pueda permanecer sea la voluntad de Dios. Así que tú y yo, como ministros, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, como siervos, tenemos que sujetarnos a Él y cantar ese cántico nuevo, ser de estos redimidos, porque el juicio está por derramarse. Así que si es primera vez que has escuchado el Evangelio, si es tu primera vez que sintonizas este programa Nuevas de Salvación a través del canal de YouTube, a través de Facebook, a través de Clapper, de TikTok o de Instagram, déjame decirte que aquí te estamos hablando de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, pero que pronto será un juez que condenará todo el pecado, condenará la rebeldía del hombre por rechazar el sacrificio de la cruz de Jesucristo. Pero hoy es un día agradable, hoy es el día aceptable delante de los ojos de Dios. Este es el día que Dios ha hecho para ti, para que tengas un encuentro personal con Él. Así que repite conmigo esta oración y permite que el Dios omnipotente, el que hizo todas las cosas, el todopoderoso,
entre en tu corazón, en tu vida, y seas cambiado, seas transformado, seas una mujer renovada, un hombre renovado, un hijo renovado, en el poderoso nombre de Jesús. Confiesa conmigo esta oración y dice: Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador. Vengo a ti arrepentido y cansado de vivir, de mi vieja manera de vivir en el mundo. Perdona mis pecados, perdona mis transgresiones. He sido malo, he sido perverso, Señor. He sido una mujer perversa. Dile: oh Dios, he sido un joven perverso. Me he apartado de tu camino. He ido al mundo, pero ya estoy cansado de vivir en la inmundicia. En lo que el mundo ofrece es dolor, tristeza. Vengo a ti, dador de la vida. Límpiame con tu sangre. Perdóname, Señor. Dame una oportunidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Espíritu Santo venga y more en mí y haga en mí una nueva criatura, un nuevo ser, que deposite sus dones, su poder en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, y úsame como instrumento para tu reino. Perdona todos mis pecados, límpiame en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, ve a una iglesia donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empieza a congregarte, busca una Biblia, empieza a leer las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, Génesis, lee a diario las Sagradas Escrituras y habla con Dios. ¿Cómo es hablar con Dios? Orar es hablar con Dios. Preséntate ante Él y dile: Señor, aquí estoy, no sé qué decirte, enséñame a orar. Me han dicho que tú eres un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios que cambia. Aquí estoy dispuesto a ser transformado por tu poder. Habla con Dios y ten un encuentro personal con Él. Cristo viene, dile no al pecado y dile sí a Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Quiero pedir disculpas por todos los problemas técnicos que tuve, pero me estoy familiarizando acá hoy con la pantalla, con la portátil, en el nombre de Jesús, actualizando cosas en el programa Nueva de Salvación. Quiero darles gracias a todos aquellos que una vez más se suscriben al programa Nueva de Salvación, aquellos que nos escriben, que nos envían palabras de bendición y aquellos que también nos insultan. Que Dios tenga misericordia de ustedes, aquellos que nos hablan que somos fanáticos, que Dios tenga misericordia de ustedes, pero sé que Dios está haciendo grandes cosas, nuevas de salvación, con el programa Nueva de Salvación. El evangelista Fran Segovia del ministerio Cristo Ahora Veo en Barcelona, ha llegado este ministerio nuevo aquí en Barcelona, aleluya, el cual estoy presidiendo en la ciudad de Terrassa, creyendo que se va a expandir por toda España y toda Europa. El Señor va a hacer grandes cosas, cosas grandes, cosas maravillosas. Manténganse en oración porque Dios provea, aleluya, almas al ministerio. Dios provea un local en el nombre de Jesús y sobre todo su amor, su presencia que esté con nosotros. Que cada plan y propósito que usted y yo como ministro hagamos sea el Espíritu Santo guiándonos, porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora quiero orar por aquellos que se encuentran enfermos, porque hay enfermedades. Hay muchos que están padeciendo enfermedades terribles, enfermedades terminales, pestes. Hay personas que una fiebre lo está llevando a la muerte en totalidad. Hay cosas que el enemigo está ejecutando fuertemente. Vamos a cerrarle puerta hoy al diablo. Vamos a decirle no. Hasta aquí, en el nombre de Jesús, yo me levanto en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que toda autoridad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra, y Él nos ha dado toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora elevo mi oración para todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, en cualquier parte del mundo, aquellos que nos escuchan, que nos miran, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero orar, Dios mío, por esas vidas, en cualquier nación que se encuentre, en cualquier ciudad, pueblo, Padre, en los hospitales, en las clínicas, en los ambulatorios, o allí postrados en su casa. Envío tu palabra sobre ellos, Señor, así como tú enviaste la palabra sobre el siervo del centurión y fue sanado, Padre. En esta hora, Señor, enviamos esa palabra. Esos cuerpos reciben sanidades, Tu palabra es medicina para sus cuerpos y refrigerio para sus huesos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, soberano Dios, ten misericordia, que se haga tu voluntad. Sánalos, por favor, en esta hora. Glorifica a tu Hijo, Espíritu de Dios, glorifica al Hijo de Dios en esos cuerpos ahora. Te lo pido, ten misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean sanados
fuera la muerte, echamos fuera la muerte, Padre, que retroceda la muerte, dale una oportunidad de vida, que no mueran, Padre, que se cumpla en ello el Salmo 118 que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras, las maravillas de Jehová, de Yahweh. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ahora mismo, Padre, me uno a tu espíritu, Señor, en unidad, creyendo en tu palabra, Señor, que por las heridas del Mesías, como dice Isaías 53, nosotros fuimos curados, fuimos sanados, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra también dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Yo creo que tú recibes ese milagro de sanidad, recibes ese milagro de sanidad, y si Dios te ha sanado, escríbenos y da testimonio de que Dios a través de este programa y de esta oración ha hecho un milagro en tu vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me le siga bendiciendo rica y poderosamente. Shalom, bendiciones, amado pueblo de Dios. Shalom. Tu ofrenda ayudará a que este ministerio se expanda a través de la radio y la televisión. Dios bendice al dador alegre. Shalom. Cristo ahora veo, óyeme, esa mujer solo huele a monte, esa mujer solamente huele a aceite de oliva, esa mujer solamente huele a mirra, esa mujer solamente huele a proceso. Cristo ahora veo, cántalo sediento, cántale al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, encuentro un lugar, llévame. Estamos listos. Mañana 11 de octubre a las 6 de la tarde tienes una cita con el Espíritu Santo. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.